Recording is y on. docente universitario de microbiología por la Universidad Católica de Tarija. La exposición estará a cargo del Dr. Marcelo, con quien dejo la palabra. Sí, hola, ¿cómo están? Les agradezco mucho por la invitación y por la sesión que en esta noche vamos a realizar. Bueno, empiezo comentando que justamente esta charla, supone ser una parte que no se toma en cuenta cuando se realiza lo que es investigación. ¿Por qué? Porque uno está más enfocado en lo que es editar tu paper, en hacer un resumen, en hacer las tablas, en generar información, pero ya cuando está todo completo, recién se pone a pensar, bueno, ¿y ahora en dónde publico? Porque recuerden algo muy importante, que es una premisa de la investigación. Lo que no se publica no se da a conocer. Publish or perish en inglés. Publica o perecerás, ¿sí? Entonces, justamente el paso o uno de los pasos finales de poder hacer una investigación es justamente que se publique en una revista científica. Entonces, para poder escoger una revista científica adecuada, existen una serie de pasos y una serie de recomendaciones que mi persona en esta sesión se las va a poder enseñar para que no batallen en este tema, ¿sí? Y que saquen el mejor provecho a la información que previamente han recolectado. Así que con este preámbulo voy a empezar compartiendo la pantalla, ¿sí? Creo que voy a compartir la pantalla entera. ¿Se puede ver? ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí, doctor, se ve. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Bueno, la, la sesión la sesión va a tratar acerca de poder escoger la revista científica y de dar también algunos consejos asociados. Una parte de la información que les estoy presentando en esta sesión viene de este paper que ha sido publicado el 2023, si mal no me equivoco. Y si quieren, luego se los puedo pasar. El paper está en inglés. Bueno, entonces, lo primero, cuando nosotros hacemos una investigación, sabemos el tema sobre el cual estamos investigando. Y con el tema sabemos que tenemos que cumplir por lo menos estos tres aspectos, que son la novedad, la relevancia y el atractivo o el interés. Con la novedad, ¿a qué me refiero? A que sea algo nuevo, ¿sí? ¿Y por qué es importante que mi investigación sea novedosa? ¿Por qué? Porque si mi investigación no es novedosa y yo simplemente estoy replicando un estudio que ya se ha publicado previamente en Europa o en Estados Unidos, entonces la posibilidad de que me acepten la investigación en una revista de alto impacto va a ser mucho menor. Ahora,
si, por ejemplo, yo descubro que existe un fármaco que pueda frenar la miocardiopatía chagásica, la novedad va a ser gigante. Entonces yo puedo apuntar a que mi estudio sea publicado en una revista de más alto impacto. Y esto cada investigador tiene que saber poner en una balanza. Mi trabajo es novedoso, mi trabajo es relevante. Si se acuerdan, en la pandemia se ha publicado muchísimo sobre COVID-19. ¿Por qué? Porque todos los focos estaban sobre sobre COVID, eh, sobre la pandemia COVID-19. Entonces, uno tiene que ir fijándose en las tendencias y si mi paper es relevante o no. Y por último, si es que mi paper es atractivo. Y esto ustedes lo tienen que hacer mediante lo que es introducción, justificación y la discusión de su investigación. Ustedes van a ser los que le den el atractivo a su investigación, pero tienen que tener bien en claro que se tienen que cumplir de alguna manera estos 3 puntos, ¿sí? Y si mi estudio no es novedoso o si mi estudio es simplemente una copia de un estudio que se ha hecho en el Perú o en Estados Unidos y yo lo replico aquí, entonces no va a ser tan novedoso. Y pero ojo, eso no significa que no se pueda publicar. Igual yo lo puedo publicar. Pero si sé de que mi trabajo no es tan novedoso y que no tiene tanta relevancia, entonces quizás voy a tener que apuntar a una revista de de lo que es un menor impacto, ¿sí? Aquí también tengo que tomar en cuenta que mi artículo no haya cumplido con un correcto cálculo de muestra y también si es que se ha calculado la potencia estadística adecuada. Si cumplo con estos criterios, tengo una buena muestra y he podido hacer un buen cálculo de mi potencia estadística para poder realizar un estudio analítico en el que yo utilizo técnicas estadísticas bivariadas y multivariadas como regresiones, entonces yo ya sé de que mi trabajo tiene peso. También algo muy importante es saber qué tipo de artículo tengo, qué, qué tipo de artículo estoy presentando. ¿Va a ser un estudio descriptivo? ¿Va a ser un estudio transversal analítico? ¿Va a ser una revisión sistemática? O posiblemente va a ser un metaanálisis, ¿sí? O si ustedes quieren presentar incluso casos clínicos, yo tengo que saber qué tipo de investigación tengo, no solamente para llenar la parte metodológica, sino también para poder escoger una revista científica que se adecue a lo que yo estoy presentando. ¿Por qué? Porque existen revistas científicas o los journals que solo se dedican a presentar casos clínicos, ¿sí? O hay revistas que se encargan de presentar más metaanálisis o de artículos de lo que es epidemiología. Entonces son cositas que ustedes tienen que tener en cuenta para poder escoger una revista
científica. Y también esto forma parte de la evaluación inicial en lo que es la investigación. ¿Cuál es el siguiente paso? Buscar revistas previas con temas similares. Y aquí se puede hacer de muchas maneras. ¿Qué les recomiendo yo? Que se hagan un Excel y se anoten las revistas que ustedes creen puedan ser las adecuadas. ¿Cómo lo hacen? Si ustedes se ponen a pensar, para poder hacer una investigación, primero se hace una revisión bibliográfica. Uno lee los papers que son importantes en este campo que yo estoy intentando averiguar. Por ejemplo, estoy tratando o estoy haciendo una investigación y ya la investigación está en proceso sobre la relación entre la obesidad y el consumo de, de tabaco, por ejemplo. Entonces yo, para hacer mi justificación, para hacer mi introducción, necesito haber revisado papers que justamente hablen de lo que es esto, también para poder encontrar huecos en la literatura. Entonces, ¿qué hago? Selecciono los papers que han sido más relevantes para mi artículo. Yo digo, el artículo que ha sido publicado por el autor Smith me ha servido bastante. Entonces, ¿qué hago? Yo voy al artículo y me fijo en qué revista se ha publicado. Y yo veo que Smith ha publicado me estoy inventando, no sé si existe este journal, en Frontiers Endocrinology. Entonces, bueno, allá tengo una revista que publica acerca del tema que me interesa. Yo veo que el segundo artículo ha publicado en Nature. Tengo un tercer artículo que ha publicado en Lancet. Tengo un artículo que ha publicado en una revista latinoamericana. Entonces yo voy haciendo una tablita sobre los journals o sobre las revistas que publican lo que yo he investigado, ¿sí? Lo primero es que ustedes busquen una revista que le interese lo que ustedes han investigado y lo tienen que tomar como si fuera una venta. Yo tengo este producto y tengo que buscar a alguien que le interesa comprarlo, que le interesa leerlo y que luego le interese publicarlo, ¿sí? Entonces, si estoy investigando acerca de lo que es neumología, tuberculosis, por ejemplo, yo no puedo ir a buscar una revista que publique sobre sistema digestivo, sobre, no sé, gastroenterología. No es
Gente, estoy intentando contactar al autor. Creo que su internet se fue o salió sin querer de la ponencia, pero ahorita va a volver, ¿sí? Mil disculpas, creo que se ha cortado. Voy a continuar. Y bueno, me he quedado aquí, ¿cierto? Entonces, les explicaba de que por una parte pueden ustedes buscar en su bibliografía los papers más relevantes y fijarse en qué revista se publicaron. Pero también pueden ustedes utilizar estas páginas web de las editoriales. Por ejemplo, Wiley es una editorial. También tenemos Elsevier, tenemos Springer, que son editoriales en las que ustedes suben sus abstracts, suben sus resúmenes y les sale las revistas asociadas a las siguientes editoriales como recomendación. Entonces, también ustedes pueden escoger de ahí. Si quieren publicar en las revistas asociadas a lo que es Elsevier, saben de que son revistas de una muy buena calidad. Lo mismo con Wiley, y lo mismo con Springer, ¿sí? O justamente recién ha salido una inteligencia artificial que se llama Trinca, en la que ustedes pueden copiar su resumen y les salen de todas las editoriales. Fíjense, aquí tienen Elsevier, Nature, Springer, Wiley, Taylor and Francis, que también tiene varias editoriales, y Sage. Entonces, con esto, ustedes también se certifican que las revistas que les aparezcan como recomendación sean adecuadas, pero posiblemente no les aparezcan todas. Entonces, traten de combinar este primer método que les he enseñado con el segundo, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es el tercero? Preguntar o seguir buscando referencias sobre su tema en particular, las más actualizadas, y fijarse qué revistas están publicando acerca de ese tema, ¿sí? Se supone que hay revistas que publican lo que son patologías un poquito más amplias. Hay revistas que solamente publican sobre una patología en específico o sobre cierto grupo de patologías. Entonces, ustedes tienen que ver y se tienen que hacer una lista, ¿sí? Vamos a continuar. Que cuando yo ya tengo una lista de journals, por ejemplo, tengo que podría publicar en BMJ,
podría publicar en Frontiers, podría publicar en JAMA. Estoy poniendo un ejemplo si su investigación ha sido muy buena, pero también pueden publicar en revistas latinoamericanas. Bueno, lo pongo en opción. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que fijar en sus índices bibliométricos, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito acerca de estos índices bibliométricos. ¿Cuál es el primer índice bibliométrico que hay que tomar en cuenta? El primero es el factor de impacto, o también llamado IF, que está en inglés, Impact Factor, que es una métrica que mide la influencia y la visibilidad de una revista científica. ¿Sí? Se saca con una fórmula que son el número de citas en los últimos 2 años de todos los artículos sobre el número total de artículos. Una revista con un factor de impacto elevado significa de que más gente lo ve y más gente lo cita en sus propios artículos. Entonces, si yo llego a publicar en una revista con un factor de impacto bastante alto, ¿sí? Entonces, mi paper tiene más posibilidad de ser citado. Y las citaciones son una referencia para lo que es el currículum de la persona que suele investigar, ¿sí? Mientras más alto es el factor de impacto, más prestigiosa suele considerarse la revista, ¿sí? Obviamente esto favorece muchísimo a las revistas que publican revisiones sistemáticas o metaanálisis, porque suelen ser los artículos más citados, ¿sí? Luego tenemos el índice H, que el índice H suele ser una métrica más para valorar a los autores, pero también puede ser utilizado para algunas revistas o para algunas instituciones. ¿A qué se refiere el índice H? ¿Sí? Se refiere al impacto acumulado que tiene el autor, ¿sí? Y se saca mediante un promedio de cuántas citaciones han tenido todos los artículos. Y se ve como H-index. Por ejemplo, si yo tengo un H-index de 5, significa que tengo al menos 5 artículos con al menos 5 citaciones de otros autores, ¿sí? Y esto es muy importante para poder también evaluar a la revista a la que yo voy a publicar, pero también me sirve para poder valorar a los autores. Y si yo veo que mis referencias bibliográficas que he tomado en el paso anterior son de autores con un alto índice de H, significa de que es una buena revista en la que se ha publicado, ¿sí? Y por último están los percentiles, que los percentiles van a clasificar a las revistas dentro de su categoría temática. O sea, esta es una clasificación o es un ranking, pero por temas, ¿sí? Y existen revistas desde cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4.
las revistas que se encuentran en el cuartil 1 son las que se encuentran en el 25% superior de su área. O sea, ¿qué significa esto? Que si yo publico en una revista Q1, significa que estoy publicando en revistas con, con un porcentaje superior en esa área, ¿sí? Si publico en Q2, va a ser el cuartil desde el 26% al 50%, Q3 es desde el 51 al 75% y Q4 es desde el 76 al 100%. Esto se refiere al ranking desde lo más superior hacia lo más inferior, ¿sí? Pero no siempre tienen que buscar publicar en revistas Q1, ¿sí? Ahora, si pueden, si es que cumplen con que su paper es innovador, tiene potencia estadística, tiene una buena muestra, se presenta y se resuelve un problema, entonces uno puede apuntar a lo que es una revista Q1. Ahora, por si acaso, mientras más alto es el percentil, más alto el porcentaje de rechazo, ¿sí? Entonces hay que valorar y poner en una balanza en qué revista y de qué percentil lo voy a hacer, ¿sí? Pero ustedes pueden fijarse todos estos índices bibliométricos, más que todo en una página llamada Simago. Ustedes entran a simago.com y buscan la revista que ustedes ya previamente han identificado como una revista en la que yo podría publicar y se fijan cuál es el factor de impacto, cuál es el H-index y también en qué percentil se encuentra, ¿sí? Esto también es muy importante para poder valorar y que ustedes tienen que agregar a sus tablas. Bueno, BMJ es Q1, Frontiers también es Q1, JAMA, digamos que sea Q2, y revistas latinoamericanas, bueno, están en Q3. Ahora me fijo y lo hablan con su asesor. Mi paper es lo suficientemente relevante, es lo suficientemente innovador, tiene buena muestra. Allá, bueno, le apuntemos a BMJ, ¿sí? Pero si por ahí es un estudio calcado de lo que es Estados Unidos, no tiene una muestra representativa, no se puede hacer inferencia estadística, entonces yo digo, bueno, vale la pena publicarlo porque es interesante esta información, pero quizás estas revistas no me lo acepten. Bueno, publico en Q4 o en Q3, no hay problema, ¿sí? Pero uno ya va viendo en qué revista tiene que publicar. Y repito, más alto el percentil, más alto el porcentaje de rechazo, ¿sí? Por último, factores a tomar en cuenta, porque no son los únicos factores. Ya hemos escogido una lista de revistas. ¿Qué factor yo tengo que tener en cuenta? Lo primero, y bueno, es importante porque estamos en un país, o bueno, estamos en Latinoamérica, es muy importante saber el costo de publicación, ¿sí? Y este costo APC se da simplemente por publicar, ¿sí? El costo APC puede variar entre 0, hay revistas que tienen un costo por publicar 0, hasta un costo de 300, 500 dólares, ¿sí? Pero ahora, yo puedo elegir que mi artículo tenga
un open access. ¿Eso qué significa? De que la gente que se encuentre con mi paper en PubMed pueda bajárselo en PDF de manera gratuita, ¿sí? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero que mi paper le llegue a más personas, entonces yo voy a tener que pagar una tarifa extra de Open Access que cuesta alrededor de los 1,000 hasta los $5,000, dependiendo la revista. Aquí también ustedes pueden aplicar en las dos, en simplemente el costo por publicación o en el costo por hacerlo Open Access a becas o a financiamiento por los países que son LMIC, Low Middle Income Countries. Países como Bolivia se encuentra en la lista de los países con recursos limitados, países en vías de desarrollo. Entonces, las revistas también saben de que una persona de Bolivia no va a poder pagar $5,000 o inclusive 1,000 para que su artículo sea Open Access. Entonces, ¿qué pasa? Se puede aplicar un financiamiento. ¿Ustedes tienen que tomar en cuenta el dinero? Sí. Entonces, si en mi lista yo tengo BMJ y BMJ me cobra 3,000, yo digo, no tengo 3,000, pero luego tengo una revista latinoamericana que no me cobra nada. No es Open Access, pero por lo menos me lo va a publicar sin cobrarme nada. Entonces, aquí yo digo, bueno, si tengo el financiamiento, me voy por la revista grande, porque lamentablemente cobran. Esto es así. Lamentablemente es un negocio. Pero veo de que hay una revista de que me cobra 0 o me cobra, bueno, $200. Le hablo a mi facultad o junto entre mi equipo del que se ha realizado esta investigación y digo, bueno, chicos, pongamos de a $30 y lo publiquemos. Perfecto. También, si ustedes entran a Simago, les sale cuál es la frecuencia de publicación de las revistas. O si ustedes entran a las revistas a averiguar, les sale cuál es la frecuencia de publicación. ¿Por qué? Porque si ustedes están apurados si ustedes están apurados en publicar y la revista que están escogiendo tiene una publicación trimestral, va a tardar su paper en publicarse por lo menos de 3 a 9 meses. En cambio, si la publicación es semanal o es bisemanal, tienen más chances de que se publique de manera más rápida, ¿sí? Muy importante. También es importante saber qué tipo de publicaciones son aceptadas. Como les contaba, existen ciertos journals que publican solamente casos clínicos. Hay revistas que se enfocan en publicar más revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar uno por uno en los journals y fijarse cuáles son los requerimientos, qué es lo que les piden. Y si no se adecúan también, entonces yo directamente descarto esa revista. Me tengo que ir con una revista en la que mi paper cumpla con los lineamientos de esa revista. Yo publico casos clínicos y los casos clínicos tienen que tener este formato y tienen que tener el consentimiento informado y bla, bla, bla. Si yo no cumplo con eso, no puedo hacerlo. Tienen que también saber que es muy importante
que la revista cuente con revisión por pares, ¿sí? Esto es muy importante porque es un criterio para que pueda ser indexada en los buscadores bibliográficos como PubMed, Cielo, Lilacs, Scopus, etcétera, etcétera. Y tienen que también tener en cuenta el porcentaje de rechazo, ¿sí? Les repetía, mientras más alto es el percentil, el Q1 va a tener mayor porcentaje de rechazo. Usualmente se dice, o sea, como un promedio en general, que se aceptan solamente entre el 5 hasta el 15% de las publicaciones que se suben para revisar, ¿sí? Y chicos, esto está bien. Existen muchas publicaciones que no carecen de la metodología adecuada. Y por último de esta parte, tienen que saber de que existen revistas predatorias. ¿Y qué es una revista predatoria? Una revista predatoria es una revista que no tiene rigor científico, es una revista que se encarga de cobrar por publicar. Son usualmente revistas que tienen bajo índice de rechazo. Son revistas que no aparecen en los directorios de DOAC, que también ustedes pueden buscar. Son revistas en las que no se puede ver quién es el principal representante de la revista. Y sobre todo, si ustedes, porque los algoritmos en Instagram y en Facebook son bastante buenos, si ustedes ven que les aparece una publicidad sobre sobre publicación rápida, sobre bajo índice de rechazo, ustedes duden, ¿sí? Y lo que pueden hacer es ir a esta página que se llama Predatory Journals y buscar si el journal al que están ustedes pensando publicar se encuentra en esta lista. Si se encuentra en esta lista, lo mejor es descartar el paper, ¿sí? También existe una página que se encarga de poder pasarles una checklist. Ustedes pueden poner en internet checklist Predatory Journal y les aparece justamente esto: Think, Check y Submit. Y justamente es una lista de puntos que ustedes tienen que chequear que la revista tenga. Y varios de esos puntos son saber si es una revista conocida, si es una revista indexada, si está revisada por pares, etcétera, etcétera. Y también existen otras listas, como la lista de Bill, en la que ustedes pueden buscar el nombre de ese journal y no caer en que estén subiendo su paper a una revista sin rigor científico, porque no va a tener nada de validez. Cuando ustedes presentan en su currículum que han presentado un paper en una de estas revistas, los ojeadores suelen ver y dicen: esta revista no sirve, por ahí la persona ha pagado para publicar. Usualmente son revistas en las que las personas pagan por acceder a una publicación.
O sea, uno paga $100, $200 y les hacen un espacio en otro paper, porque sepan de que la publicación es muy importante para los currículums universitarios, becas, etcétera, etcétera. Entonces hay gente que tiene plata puede tratar, puede tratar de optar por el camino fácil, ¿sí? Pero ese camino fácil solo lo dan estas revistas predatorias, ¿sí? Mucho cuidado con esto. Repetía, tiempo de aceptación hasta la publicación, tasas de rechazo. Y bueno, una vez que ustedes hayan escogido 4 revistas, entonces ustedes tienen que adecuar su trabajo de investigación a los requisitos de la revista. Ustedes tienen que entrar a la revista, a la página principal, y siempre les aparece cuáles son los requisitos, cuál es el formato que se presenta: introducción, metodología, discusión, conclusiones, bibliografía. ¿Cuántas tablas voy a presentar? ¿Cuántos gráficos tengo permitidos? ¿Sí? ¿Qué formato de citación tiene la revista? Formato Vancouver, formato APA. Ustedes tienen que tener todo formateado para cumplir con los requerimientos de la revista a la que ustedes ya han escogido. ¿Cómo la han escogido? Valorando todos estos aspectos: factores de impacto, los índices, percentiles, cuánto me van a cobrar, si no es una revista predatoria, qué tipo de revista es, se adecua, publica sobre lo que yo estoy haciendo. Con eso yo voy a formatear mi investigación a lo que me pide. Si cumplo con ética y también cumplir con los requisitos de autoría, ¿sí? No toda persona que haya participado en el paper tiene que ser autor, ¿sí? Para ser autor se tienen unos requisitos, ¿sí? Si no se cumplen esos requisitos, se puede incurrir en lo que es una mala conducta científica, ¿sí? Porque usualmente uno, si es el primer investigador, quiere meter a todos y que formen parte y sean coautores y tengan currículum, ¿sí? Pero uno tiene que especificar bien cuál ha sido el rol de cada uno de ellos. Y si ese rol no ha sido el suficiente para ser autor, simplemente se lo menciona en los agradecimientos y nada más, ¿sí? Muy importante tener los requisitos de autoría, ¿sí? Y es que hayan participado en todas las fases del proceso. No es solamente revisarlo al final, ¿sí? Se hace eso bastante, que la persona revisa al final el paper y ya quiere formar parte. No, no es así, ¿sí? Sí, muy importante, comités de ética, ¿sí? Si se hacen estudios sobre humanos, que más que todo se hacen en medicina, entonces por más que sea una presentación de caso clínico o una serie de casos o algo descriptivo, ustedes tienen que tener una aprobación por un comité de ética. Ahora, si están haciendo una revisión sistemática o un metaanálisis, no van a necesitar aprobación del comité de ética porque están reuniendo artículos. En los casos de las revisiones sistemáticas, se tienen que basar en las guías aprobadas, que el formato de su revisión sistemática se encuentre cumpliendo las guías, ¿sí?
que hay ciertas guías específicas para poder hacer un metaanálisis, para poder hacer estudios. Por ejemplo, para poder hacer una revisión sistemática, se hace con las guías Prisma, si mal no me equivoco. Si es un estudio observacional, están las guías Strobe. Si presentan casos, no, si hacen ensayos clínicos aleatorizados, creo que están las guías CARE. Entonces, todo esto tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque usualmente las revistas se fijan si sus trabajos se encuentran en estos formatos. Pero no se preocupen que eso les aparece cuando ustedes revisan los requisitos de la revista. También aquí en formato es importante ver el número de palabras. ¿Cuántas palabras tiene mi artículo? ¿Cuál es el estilo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por último, ¿cuáles son las estrategias que yo les podría dar para poder maximizar la probabilidad de la aceptación? La congruencia temática, repito, que su tema, el que ustedes han investigado, se alinee con la temática de la revista. Que tengan ustedes bien claro cuál ha sido su enfoque metodológico, ¿sí? Tienen que probar que su artículo se puede reproducir, ¿sí? Y por último, tienen que estratificar bien las revistas candidatas, ¿sí? Tienen que ustedes hacerse una lista en Excel sobre las posibles revistas en cuales publicar. Y repito, aquí se toman en cuenta muchísimos factores. Los índices bibliométricos, la calidad en mi estudio tiene innovación, es de interés, tiene una metodología adecuada, y si la revista cumple con todos los parámetros y si tengo la plata para poder publicar. Porque si mi artículo es perfecto, si no hay la plata, o si la revista no me quiere financiar la publicación, igual no pasa nada. Y siempre tengan varias opciones. También, que es importante que quiero que sepan de que traten cuando envíen un paper, de que este paper tiene que pasar por una revisión por pares, ¿sí? Y casi nunca en la revisión por pares les avisan que está todo bien, ¿sí? Entonces, cuando reciban las correcciones, mejórenlas y también comenten cómo se ha respondido esa pregunta, ¿sí? Tienen que poder implementar todas las modificaciones que han solicitado los revisores. Usualmente son 2 revisores. Justificar si es que ustedes tienen algún desacuerdo con el revisor, pero todo esto científicamente, y saber que hay un plazo de respuesta de que ustedes no se pueden pasar, ¿sí? Tienen que saber de que hay una alta probabilidad de que les rechacen al principio. Entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Me lo rechazan completamente o me lo rechazan con la probabilidad de mejorar? ¿O me lo aceptan? ¿Sí? Entonces tienen que ir modificando el paper, mejorándolo, chicos. Esto es prueba y error. No hay una guía
para poder garantizar que su artículo se publique o no. Es simplemente hacer un buen trabajo, revisarlo, mostrarlo a los coautores, mostrárselos a sus mentores, mostrarlo a especialistas para que puedan revisarlo al final para tener un trabajo bien limpio, ¿sí? Igual, si tienen tiempo, pueden formatear el paper para presentarlo en 2 revistas. Primero en una, si esta no me la aceptan, lo presento en la otra revista con el formato que me pida la otra revista. No son formatos universales, lamentablemente. Cada revista tiene sus formatos y sus límites, ¿sí? Y bueno, tienen que saber también de que el tiempo que pasa desde el envío hasta la publicación suele tardar entre 3 a 9 meses y se puede alargar según la revista. Así que sepan de que en investigación todo tarda, ¿sí? Pero hay que hacerlo paso a paso y, y bueno, el publicar es el último paso para mostrar a la comunidad científica los hallazgos que tanto se han esforzado por obtener, por redactar y por presentar, ¿sí? No se bajonen, a veces tarda mucho, no les aceptan, vayan por otro lado, vayan por otro lado. Aquí lo que vale es la persistencia, ¿sí? Y bueno, con esto terminamos la sesión. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, aquí les puedo dejar mi correo y mi perfil en Instagram, que es arroba doctor Bueso. Les agradezco muchísimo por su tiempo y estoy atento si es que tienen alguna duda. Muchas gracias, doctor. Tenemos sí, algunas dudas en el chat. María Elena preguntó ¿cuáles sinales más sutiles usted han visto en revistas predatorias que puedan pasar despercebidas, incluso con checklist? ¿Qué señales más sutiles usted ha visto en revistas predatorias que pueden pasar desapercibidas? Unas señales que estas revistas predatorias suelen tener nombres muy parecidos a las revistas que no son predatorias. Suelen cambiar una palabrita, 2 palabritas. Entonces uno se puede confundir, ¿sí? Entonces tienen que revisar bastante bien y les muestro aquí la página checklist revistas o lo pongamos en inglés checklist predatory journal. Voy a volver a compartir. Toda la pantalla. Y si se fijan, aquí tienen esto. Una lista de los journals predatorios. Y tienen aquí varios estándares, ¿sí? Se supone de que si ustedes cumplen con todo el checklist, no deberían incursionar en el proceso de poder escoger mal una revista, ¿sí? Entonces, si cumplen todos los pasitos, yo me fijo de que esté indexada, me fijo que han habido publicaciones anteriores en el tema, me fijo que los autores son reconocidos, me fijo de que
no existen publicaciones sobre publicar rápido o simplemente publicar por un precio APC. Con eso yo estoy tranquilo. Si no se encuentra en mi checklist, perfecto. Y mejor si se fijan de que se encuentre indexada por lo menos en Cielo, PubMed, Scopus, etcétera, etcétera. Siguiente pregunta. O bueno, espero ¿Sería, que... ¿Sería posible explicar un poquito más cómo funciona la revisión por pares? Claro. Por el momento yo no he sido nunca un revisor por pares, pero hay varias modalidades, ¿sí? La primera modalidad es la revisión ciega simple. ¿A qué se refiere esto? Que los revisores conocen la identidad de los autores, pero los autores no saben quién les está revisando, ¿sí? Y esto les permite a los revisores poder contextualizar y poder investigar a los autores para saber si estos no son simplemente gente que ha podido entrar mediante paga. Luego hay la revisión a ciego doble, doble ciego, que significa que ni los autores ni los revisores saben de quién es el trabajo ni quién está revisando, ¿sí? ¿Y cómo es el proceso? Uno publica, o sea, yo me fijo de que mi paper cumple con todo, cumple con el formato, cumple con el número, tengo el dinero para pagar, entonces lo subo. Primero hay una evaluación editorial que suele durar poco, ¿sí? En esta primera fase, lo que se fijan es si el tema se alinea con lo que la revista busca. Si es que cumple con todos los requerimientos técnicos, usualmente en esta etapa se pasa por un software antiplagio como Turnitin, y si tiene cierta relevancia científica preliminar y pueden ver si la calidad de la redacción es adecuada. Luego se pasa a la selección de los revisores. Esto es interno de las revistas. Se seleccionan obviamente revisores que tengan expertise en el área. Cardiólogos, si es que están hablando sobre lo que es insuficiencia cardíaca. Lo que es infectólogos, si es que hablan sobre microbiología, resistencias, etcétera, etcétera. Y luego los revisores usualmente son dos, el primer revisor y el segundo. El primero se pone a evaluar cuál es la metodología utilizada, si se ha hecho un buen cálculo del tamaño muestral, si se ha realizado un control de sesgos, confusores, si se ha hecho un buen análisis estadístico, etcétera, etcétera. Y luego el segundo revisor, que suele ser el que da más miedo, que suele ser el que supuestamente el primero es el que te pone de que todo está bien y luego llega el segundo y te cambia todo. Y el segundo se fija mucho más a detalle. Si el segundo te acepta, o sea, no te suelen aceptar a la primera, pero te suelen pasar un reporte con las correcciones. Entonces, ¿qué hace uno? Pone todas las correcciones en orden en el paper y luego en una carta les explica lo que ha realizado en el trabajo, ¿sí? Se ponen los comentarios, hay comentarios mayores, hay comentarios menores,
Los comentarios mayores van a ser más de lo que es la estructura del paper y los comentarios menores van a ser de por ahí errores tipográficos, mejoras en la presentación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si se aprueba, directamente les envían una notificación por mail de que su paper ha sido aceptado y que se va a publicar muy pronto. ¿Sí? Pueden las revistas solicitar un revisor adicional, tarde un poquito más, o también la revista puede decirles, rechazamos el trabajo, pero puedes reenviarlo cuando lo mejores. O directamente puede pasar de que se haga un rechazo definitorio, de que su paper no sea lo suficientemente bueno y que no cumpla con los criterios que los revisores están buscando y directamente te lo rechazan. Puede pasar, entonces uno que hace, busca una segunda opción. Y si no es la segunda, busca una tercera y así va refinando el paper hasta que se publique, si obviamente han tenido lo que es un buen trabajo. ¿Sí? No sé si está respondida esa pregunta. Sí, doctor, está. Tenemos otra pregunta. En su opinión, ¿cuáles son los errores más frecuentes que disminuyen la probabilidad de aceptación de un artículo, incluso si tiene una buena metodología? ¿Cuál considera usted que es el error más frecuente que disminuye? No podría afirmar que hay solamente un error, pero varios son, primero, ustedes tienen que fijarse que su paper tenga coherencia, ¿sí? Y chicos, esto es muy importante para presentar monografías, para presentar trabajos. Y chicos, ¿esto qué significa? Que su introducción se alinee con sus objetivos, que sus objetivos se alineen con la información recolectada, ¿sí? Y que esa información recolectada se alinee con las conclusiones. Y que obviamente todo se encuentre en armonía, que todo se encuentre en armonía, ¿sí? Ahora, es muy importante, y esto va para quizás otra clase, ustedes tienen que saber cuál es la calidad de su trabajo, cuál es el peso de su evidencia. Por ejemplo, si es que ustedes están haciendo un metaanálisis, entonces, bueno, yo tengo un gran peso de evidencia en mis conclusiones. Puedo poder poner en discusión o en conclusiones recomendaciones más robustas. Pero si ustedes están realizando un estudio transversal, descriptivo, ustedes tienen que sugerir que la obesidad podría causar problemas con sustancias. Ustedes con un estudio transversal no pueden afirmar causalidad. Hay una diferencia muy grande entre lo que es asociación estadística o correlación contra causalidad. Ustedes no pueden afirmar eso, ¿sí? Ustedes tampoco pueden generalizar resultados. Si, por ejemplo, mi población ha sido una población hospitalaria, yo no puedo generalizar esos resultados a la población en general, ¿sí? Si yo estoy haciendo un estudio clínico piloto, no puedo hacer recomendaciones clínicas, ¿sí? Entonces ustedes tienen que también ser muy conservadores según la calidad de
evidencia que están presentando y ser coherentes, ¿sí? Que su introducción vaya de acuerdo a la justificación, que sus métodos operacionalicen bien la pregunta, que sus métodos sean los adecuados para responder a la pregunta de investigación que se han planteado, ¿sí? Y posteriormente, obviamente, el famoso sesgo de confirmación, ¿sí? Que ustedes intenten buscar los artículos que prueben su hipótesis y se deshagan de los artículos que no prueben esa hipótesis. Y fíjense de que van a tener revisores expertos en el área, que simplemente hacen una revisión bibliográfica rápida y se dan cuenta de que ustedes no han elegido papers relevantes para plantear una buena discusión, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ser firme. Sus resultados y su discusión tiene que ser bastante sólida, ¿sí? Yo creo que esos serían en general los errores más frecuentes, ¿sí? Y tienen que también ustedes evaluarlos y que su panel de autores, su equipo, se fije en estas cositas. Ya, doutor, gracias. ¿Más alguien tiene alguna duda? Creo que no hay más dudas. Está todo aclarado, doctor. Perfecto. Y bueno, como recomendación final, si ustedes no tienen un parámetro sobre cómo escribir, si están estancados en la escritura o cómo poder reportar sus resultados, lo que pueden hacer es simplemente leer papers y fijarse cómo los otros autores con un trabajo ya publicado han hecho, ¿sí? Porque en este caso copiar la forma en la que ellos han reportado resultados no está mal, ¿sí? ¿De qué forma han reportado? Han reportado porcentajes, han reportado intervalos de confianza, etcétera, etcétera, ¿sí? Se hace más fácil con el tiempo, ¿sí? Lo complicado es empezar. Y a la vez de que ya vayan evolucionando en su carrera científica, cada vez se les hace más fácil, ¿sí? Y luego ya van a poder revisar trabajos ajenos y quizás ser parte ustedes de la revisión de los artículos de otra gente. Es paso por paso. Así que bueno, les agradezco muchísimo por su tiempo a los que están presentes. Ya, doctor, muchas gracias por compartir tu conocimiento. Perfecto, y si hay alguna otra pregunta, igual pueden escribirme a mi correo o a mi Instagram, ¿sí? Por ahí igual pueden encontrarme. Que tengan una linda noche. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Que vaya muy bien. Ahorita les estaré enviando el formulario final de asistencia, ¿sí?